Hola, soy Israel Fernández, del investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Sant Pau, y os voy a hablar de los estudios genéticos realizados en COVID-19 durante los últimos meses. Bien, para empezar haré una breve introducción de qué son las mutaciones y cómo se realizan este tipo de estudios genéticos, y por último os explicaré brevemente qué resultados a nivel genético se han encontrado en COVID-19. Bueno, cuando nos preguntan qué es una mutación o un mutante, una de las cosas primeras que nos viene a la cabeza es este tipo de imagen, pero cabe decir que, bueno, en realidad todos nosotros somos mutantes. Tenemos mutaciones que nos hacen diferentes unos a otros. Estas mutaciones pueden hacer que, bueno, las personas sean más altas, más bajas, sean más morenas, más rubias, y también nos pueden provocar que tengamos un mayor riesgo a sufrir determinadas enfermedades. Por lo tanto, nosotros vivimos en un mundo mutante. ¿Y qué ocurre con estas mutaciones? Bueno, pues si tenemos la secuencia del ADN y lo ponemos como si fuera una frase, como la que podéis ver aquí, no puedo tener frío. Cuando tenemos este tipo de mutaciones y hacemos cambios en las letras que forman esta frase, lo que vemos es que empezamos a tener frases que no acaban de tener mucho sentido o tienen un sentido diferente. O, por ejemplo, no puedo tener trío, que no significa lo mismo que no puedo tener frío. ¿Y qué pasa si encima, por ejemplo, eliminamos una de estas letras? Pues todavía tiene menos sentido. Por ejemplo, no puedo tener río. Esto es lo mismo que pasa cuando tenemos mutaciones que nos cambian la secuencia del ADN. Cuando no tenemos estos cambios, provocamos que, bueno, pues la proteína que está codificada en estos genes no tenga sentido o funcione de una forma diferente de la que debería funcionar. Y esto puede estar asociado con el riesgo de tener una enfermedad más que otra persona. Em, los estudios que os explicaré que se basan en esta técnica que se denomina GWAS. Un GWAS básicamente es un chip como este, es una pieza de plástico que, bueno, las siglas es GWAS, que quiere decir Genome Wide Association Studies, y básicamente son herramientas que nos permiten analizar de 200 a 1000 a millones de mutaciones en una misma persona. ¿Cómo funcionan? Bueno, la teoría es muy sencilla, ¿no? En estos chips, en estas placas, nosotros ponemos una gota de ADN y comparamos entre un grupo de controles de personas sanas y un grupo de casos, y vemos si hay diferencias en la intensidad de luz en cada uno de estos puntos que representan mutaciones. Como vemos, por ejemplo, aquí, sí encontraremos diferencias. Esta intensidad de luz es verde y esta de aquí es roja. Lo que nos está indicando es que la frecuencia de esta mutación, pues, es mayor o menor en el grupo de aquí de pacientes. Y nos está diciendo que, bueno, pues esta mutación podría ser un factor de riesgo para presentar esta enfermedad. ¿Y todo esto cómo lo representamos? Lo representamos en este tipo de gráficos que se llama Manhattan Plot, que ahora os enseñaré. Em, los Manhattan Plot lo que nos indican es que, bueno, todos estos puntitos son mutaciones. Estos son los diferentes cromosomas, 1, 2, 3, 4. Todas las mutaciones están ordenadas. Y cuando tenemos una serie de mutaciones así, todas juntas, en línea, que superan un cierto umbral, que veis en el umbral rojo, esto nos está indicando que esta región está asociada con la enfermedad que estamos estudiando. Es decir, que aquí hay una serie de mutaciones que, por lo que sea, su frecuencia es diferente entre el grupo de pacientes y un grupo de controles. ¿Por qué se llama Manhattan? Bueno, pues como veis, se parece mucho al skyline de Manhattan. Y de hecho, si transformamos los rascacielos en líneas, podéis ver que se parece bastante al gráfico que tenemos aquí. Bien, el COVID-19 es una enfermedad compleja. Hay diferentes factores que se asocian a la evolución de los pacientes. Sabéis que hay personas que son asintomáticas y hay personas que tienen una sintomatología muy grave, son personas que acaban hospitalizadas o en unidades de cuidados intensivos. ¿Y esto por qué? Se sabe que hay factores demográficos y clínicos que se asocian con la severidad de COVID-19, por ejemplo, la edad o la obesidad. Pero puede haber otros, como por ejemplo las características del virus o factores ambientales.
y también factores genéticos. Lo que se ha visto es que parece ser que hay factores genéticos que hacen que en una persona puede tener unos síntomas leves de COVID-19 y otra persona puede tener unos síntomas muy graves que requiera su hospitalización e incluso acabar en una unidad de cuidados intensivos. Este fue el primer estudio que se realizó en COVID-19, donde se analizaron casi 4.000 casos y controles sanos de pacientes tanto españoles e italianos, donde observaron que, bueno, en realidad sí que había una serie de zonas, esta de aquí y esta de aquí, que se asociaban con una serie de genes que aquí tenéis, que se asociaban con el riesgo, con la severidad del COVID-19. Por otro lado, y de forma paralela, se organizó durante los primeros semanas o meses de la pandemia una iniciativa que se llama The COVID-19 Host Genetics Initiative, con la idea de intentar aglutinar todas las personas, todos los investigadores que estaban interesados en realizar investigación sobre genética, tuvieran una plataforma única para poder ayudarse entre ellos. Esto fue organizado por investigadores, para investigadores y con la idea de que estuviera abierta al público en general. Y de hecho, hay más de 200 estudios incluidos en esta iniciativa, hay más de 50 países participantes, más de 900 investigadores que están participando de alguna forma y además, lo más importante, es de libre acceso. Es una plataforma completamente altruista, es decir, cualquier persona puede ir a esta dirección web y se puede descargar, bueno, puede mirar allí los datos que os voy a enseñar durante esta charla. Esta es la herramienta que hemos utilizado además pues, para combinar y hablar entre diferentes investigadores a lo largo del mundo. Se hacen teleconferencias, pero a veces es complicado y se utiliza esta herramienta que se llama Slack Channel, que ha sido realmente muy útil como un medio de comunicación entre diferentes investigadores. Además, cabe destacar que ha habido empresas como Decode Genetics, 23andMe, incluso biobancos como el Biobanco del Reino Unido, que han cedido sus datos genéticos con el consentimiento de los pacientes, han cedido sus datos genéticos para que se pudiera aumentar el número de personas que se han analizado en esta iniciativa, en el Host Genetics Initiative. Y esto ha dado como resultado que se han podido analizar millones de casos y controles, que es uno de los primeros análisis que se han realizado, donde se analizaron casos graves de COVID-19 contra un grupo de controles sanos, pero como veis, los número de pacientes es espectacular, de personas analizadas, es más de casi, bueno, más de 1.400.000 personas. Y lo que descubrieron es que esta zona, por ejemplo, que ya se había descubierto previamente, realmente se verificó que es una zona que está asociada con la severidad del COVID-19. Y uno de estos genes que se encuentra en esta región es un gen que interactúa con el AC2, que como sabéis es el receptor del virus del SARS-CoV-2. Otro tipo de análisis que se ha realizado es, bueno, analizar no solo pacientes graves, sino también pacientes leves, mirar el riesgo de infectarse con el SARS-CoV-2 y sufrir COVID-19. Y aquí, de hecho, se analizaron todavía más personas, analizaron más de 1,5 millones de personas. Esto es imposible sin contar con la colaboración de todos los grupos implicados de forma altruista. Y bueno, se volvió a ver que, bueno, que había nuevas zonas y nuevos genes que estaban asociados con ese riesgo de infectarse por COVID-19. Eso hace que, bueno, nos estemos dando nuevas ideas para encontrar potenciales tratamientos para evitar que las personas se puedan infectar y también para que las personas pues, no sufran una sintomatología grave de COVID-19. También se han realizado otros estudios utilizando esta iniciativa, donde se analizaron en este caso bueno, mutaciones de baja frecuencia, mutaciones raras en pacientes con COVID-19 y lo que se observó es que mutaciones de genes que pertenecen al sistema inmunitario, a las defensas propias de nosotros, de los humanos, se asociaban también con una sintomatología grave de COVID-19. Además, participan en lo que se llama la vía interferón, que
participa en el sistema inmunitario y ha llevado a pensar que quizá terapias con interferón podrían ser beneficiosas para mejorar la evolución de pacientes con COVID-19. De hecho, ya hay ensayos clínicos donde están intentando ver y resolver esta cuestión. Bueno, como último, ideas para llevarse a casa, pues básicamente existe un esfuerzo internacional coordinado y altruista para encontrar factores genéticos asociados con, por una parte, el riesgo de infección y la severidad de COVID-19. Y estos estudios nos ayudarán a entender mejor la enfermedad y encontrar tratamientos y determinar las personas con un mayor riesgo de presentar síntomas graves de esta patología. Y ya para terminar, bueno, deciros que, bueno, primero muchas gracias por atender esta charla y que si os interesa continuar con la NIT de la Recerca y ver la programación de la NIT de la Recerca, podéis ir a la página web, la nitdelarecerca.cat. Muchas gracias.